compañeros y compañeras, les doy la bienvenida a nuestro seminario. El tema que presentaremos habla sobre los sistemas de distribución del agua potable. Los integrantes que forman nuestro grupo es Gisela Araya, Roberto Cortés, Paula Poblete, Vanessa Sandoval, Susan Villarreal y quien les habla, Camila Peralta. Objetivos: entender y comprender el sistema de distribución de agua potable, conocer los tipos de distribución, reconocer los principales tipos de fuentes, diferenciar sistemas convencionales de los no convencionales, conocer la importancia de los componentes del sistema de abastecimiento, comprender la importancia de las tuberías y del material de las que están hechas, comprender los conceptos como caudal y velocidad de caudal, conocer la distribución del agua en la región de Atacama. Introducción. El agua se considera uno de los recursos renovables más importantes para la vida. Por ello es fundamental saber cómo se distribuye el agua. El agua se está convirtiendo cada vez más en una mercancía, y al mencionarlo no se piensa solo en cantidad, sino también en calidad. Hoy en día se demanda más cantidad y mejor calidad de agua, con el aumento y el desarrollo de la urbanización. Para satisfacer la demanda es necesario implementar la tecnología y los métodos modernos. Se definirá el sistema de distribución potable, la cual sirve para conducir el agua extraída de la fuente y tratada cuando fuera necesario, hasta el punto donde se la entrega al usuario para abastecimiento. Por lo general está diseñado para satisfacer los requerimientos domésticos y otros requerimientos residenciales de agua. Por último, se hablará sobre el sistema de distribución de agua potable en la región de Atacama. Recursos hídricos. El agua es un recurso de primera necesidad determinante para el desarrollo de la vida. ¿Cómo se distribuye el agua en nuestro planeta? El 97% del agua es salada, mientras que solo un 3% la compone el agua dulce, con el 79% perteneciente a casquetes polares y glaciares y solo un 20% agua subterránea, quedando el 1% agua dulce superficial, o sea, aquella que es de fácil acceso. Usos y consumos. El uso consultivo es la cantidad de agua que se utiliza y la cual no vuelve a su lugar de origen. Entre ellos está el uso urbano y doméstico, industrial y agropecuario. Estudios muestran que el 70% corresponde a la agricultura y la ganadería, y solo un 10% es de uso doméstico y el resto lo utiliza la industria. Y en los usos no consultivos está el transporte, el uso recreativo, la generación de energía eléctrica y el mantenimiento de hábitat en ríos y humedales. Principales tipos de fuentes. Las fuentes subterráneas la constituye el agua de precipitación que se infiltra en el subsuelo y desciende hasta llegar a una capa impermeable que la retiene. Por ejemplo, están los manantiales, los pozos y los nacientes. Las aguas superficiales. Las fuentes superficiales proceden de la lluvia o el deshielo, discurren con rapidez por el suelo, alimentando ríos, lagos y embalses. Las fuentes superficiales proporcionan la mayor parte del agua utilizada. Fuentes pluviales. Se emplea en aquellos casos en los que no es posible utilizar fuentes superficiales y subterráneas de buena calidad, y cuando el régimen de lluvia es importante. Para ello se utilizan el techo de las casas o algunas superficies impermeables para captar el agua. La calidad del agua. Se define como agua potable aquello que cumple con los requisitos de la norma chilena, que establece que un agua está libre de microorganismos que causen enfermedades, libre de compuestos nocivos a la salud, aceptables para el consumo, con bajo contenido de color, olor y gusto, y sin componentes que causen corrosión o incrustaciones en las instalaciones sanitarias. Mi nombre es Vanessa Sandoval y les voy a hablar del sistema de abastecimiento de agua potable. El sistema de abastecimiento es una rama de la ingeniería y consiste en trasladar el agua potable hasta el hogar o casa de una ciudad, pueblo o zona rural.
Para construir un sistema de abastecimiento se deben elaborar estudios y que estos deben tener capacidades hidráulicas actuales y futuras de una ciudad. Los sistemas de abastecimiento se pueden dividir en sistemas convencionales y no convencionales. Los sistemas convencionales brindan el servicio de agua potable al usuario a un nivel de vivienda. Los sistemas convencionales pueden ser por gravedad o por bombeo. Los sistemas convencionales por gravedad aprovechan la fuerza de gravedad para poder trasladar el agua hasta el hogar o las casas. Estos se dividen en sistemas convencionales con tratamiento y sin tratamiento. Los sistemas convencionales por gravedad sin tratamiento son fuentes de abastecimiento y corresponden a las aguas subterráneas. En estos sistemas, al existir una filtración natural en el subsuelo, el tratamiento de agua solamente consiste en realizar la desinfección. Por gravedad con tratamiento, las fuentes de estos sistemas son aguas superficiales que discurren por canales, acequias o ríos o están en embalses o lagunas. Por su naturaleza, requieren de una planta de tratamiento para seguir con el proceso. Los sistemas convencionales por bombeo. Los sistemas convencionales por bombeo necesitan energía externa para poder realizar el proceso, por lo general energía eléctrica. El bombeo puede ser también con tratamiento y sin tratamiento. Por bombeo sin tratamiento, la fuente de abastecimiento se encuentra a una cota inferior de la cota donde se requiere el servicio. Debido a esto, se requiere una estación de bombeo interno. De este tipo de tratamiento son las aguas subterráneas. Por bombeo con tratamiento, las fuentes son aguas superficiales y están ubicadas a una cota inferior de la cota mínima de la localidad atendida. Debido a esto, se requiere también estación de bombeo para seguir con el proceso. Sistemas no convencionales. Son sistemas en los cuales existen redes de distribución. No existen redes de distribución. El transporte, almacenamiento y desinfección del agua se hace en el domicilio. Está captación de agua lluvia y pozos con bombas manuales. La captación de agua lluvia se refiere, por ejemplo, muchas veces en las casas, en los techos de las casas, se construyen, como se puede ver acá en la imagen, canaletas, donde cuando llueve o precipita en la ciudad, ahí cae el agua y se almacena y luego se le hace un tratamiento previo al consumo. Esto no es un proceso muy continuo, ya que va a depender de la cantidad o la frecuencia en la que llueva en la ciudad o pueblo. Los pozos con bombas manuales son soluciones compuestas por pozos perforados o excavados debidamente protegidos. Dependiendo del tipo de protección del pozo y la presencia de contaminantes, va a ver si se va a requerir que el agua sea desinfectada o no. Componentes del sistema de abastecimiento. Los sistemas de abastecimiento rurales suelen ser sencillas y no cuentan en su mayoría con redes de distribución eficientes. En cambio, los urbanos son sistemas complejos. El sistema de abastecimiento de agua potable más complejo es el que utiliza las aguas superficiales y consta de captación de aguas superficiales y captación de aguas subterráneas. Líneas de conducción. Tienen por finalidad transportar el agua captada en las tomas hasta la planta de tratamiento o desde la planta hasta la ciudad para su distribución. Almacenamiento de agua bruta. Se hace necesario cuando la fuente de agua no tiene un caudal suficiente durante el año para suplir la cantidad de agua necesaria. Planta de tratamiento de agua potable. El tratamiento de agua potable, para hacerla potable, es la parte más delicada del sistema, ya que el agua debe tener una buena calidad física, química y bacteriológica para su consumo. El tratamiento es muy variado en función de la calidad del agua bruta. Los parámetros que influyen en la calidad del agua va a ser la turbidez, el color, los coliformes fecales, el pH y la alcalinidad. Consta de rejas, desalenador, decantadores, filtros, dispositivos de desinfección, reservorio. Es importante para el funcionamiento hidráulico del sistema, satisface la variación del consumo, la demanda contra incendio, reserva regular y regula presiones. Hola, mi nombre es Roberto y le voy a hablar sobre la red de distribución. La red de distribución es el conjunto de tuberías que trabajan bajo presión.
que se instalan en ciudades y pueblos para su abastecimiento. Componentes de la red. Las tuberías. Las tuberías quizás son el armazón más importante en el sistema de la red. Son conductos circulares, los cuales se unen unos a otros mediante nudos o uniones. También existen otros componentes tales como válvulas, hidrantes, tanques de distribución, tomas domiciliares, entre otras. Para establecer el trazado de planta del sistema de red es necesario tener en cuenta ciertos aspectos específicos tales como topografía, viabilidad y puntos de alimentación. Proyecto de urbanismo. Para la instalación del sistema de trazado es necesario conocer la accesibilidad de la configuración de la habilidad del lugar en el que se desea implementar el sistema. Punto de alimentación de la red. La forma en que será alimentada la red establecerá en gran medida la ruta de sus tuberías principales. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta la ubicación de los estanques compensadores existentes, así como las tuberías matrices de distribución desde la cual se abastecerá la red a diseñar. Planos de construcción o catastro de otros servicios existentes en el urbanismo. Eventualmente, el trazado de la red de distribución de agua potable a diseñar podrá verse influenciado por existencias de otras tuberías en las vías de comunicación del sector en estudio. Sistema de trazado. El trazado de la red debe obedecer a la conformación física de la población y por tanto no existe una forma determinada o predefinida. Hidráulicamente se pueden establecer redes abiertas, redes cerradas o redes mixtas, dependiendo de la condición anterior. Las redes abiertas son todas aquellas que desde la tubería principal se ramifican y tienen un punto muerto. Las redes cerradas son todas aquellas que son circulares y entre ellas existen conexión. Las redes mixtas son aquellas que comparten tanto como redes abiertas o redes cerradas. Ventajas y desventajas de los tipos de redes. Al momento de tener que escoger un sistema cerrado o abierto, habría que tener ciertos tipos de aspectos en consideración. La principal desventaja del tipo abierto es que ante la falla o rotura de alguna de las tuberías que la conforman, se tendrá que afectar a todos los usuarios que están atendidos, desde las tuberías agua abajo desde rotura, mientras se realiza la reparación necesaria. Por otro lado, la ventaja principal de las redes cerradas es que si ese tipo de configuración es el más conveniente desde el punto de vista de eficiencia y de garantía del servicio. Es decir, ante la posible rotura de alguna de sus tuberías se logrará afectar a menor cantidad de sus usuarios. Mi nombre es Gisela Araya y les voy a hablar sobre el caudal. El caudal se puede definir como la cantidad de fluido que pasa en una unidad de tiempo determinada en un sistema. La forma de obtención de un caudal u otro es diferente, mientras que para algunos caudales pueden tomarse como base los valores registrados de una estación de medición durante un número considerablemente de años, para otros comúnmente se debe calcular con una fórmula matemática. La medición práctica del caudal en las diversas obras hidráulicas tiene una gran importancia, porque de estas mediciones depende muchas veces el buen funcionamiento del sistema hidráulico, y en muchos casos es fundamental para garantizar la seguridad de la estructura o el sistema. En uno de estos casos, la red diseñada se tiene que calcular a través del consumo máximo horario, en toda su extensión, o para el caudal máximo diario, asimismo de la demanda contra incendio, en algún caso eventual, aplicada en distintos puntos de la red. Las tuberías principales se calcularán con el caudal acumulado que les corresponda. Caudales máximos vienen dados por la siguiente fórmula. Para la ciudad se hace
con esta fórmula y para las viviendas se hace con la siguiente fórmula. El caudal máximo probable en instalaciones tales como industrias, comerciales, regimientos, servicios públicos o instituciones educacionales pueden quedar a criterio del proyectista y debe ser fundamental para la construcción de la instalación. Las tuberías. Las tuberías son muy importantes a la hora de realizar cualquier estructura o sistema de agua potable, ya que se encargan de distribuir el agua potable de las viviendas y así éstas puedan llegar a nuestras casas. Una tubería o cañería es un conducto que desempeña la función de trasladar agua u otros fluidos. Se suele fabricar con materiales muy diversos. Cuando el líquido transportado es petróleo, se le conoce con el nombre de oleoducto. Si lo transportado es gas, se conoce con el nombre de gaseoducto. La red de distribución de agua potable contiene diversos tipos de tuberías que se clasifican según su función y en la práctica se clasifican según su diámetro. Están las tuberías principales, las tuberías secundarias y las tuberías locales. Las tuberías principales. Estas tuberías son las que unen la estación de purificación o bien a las estaciones de bombeo a los diversos sectores de la ciudad. Tienen 350 milímetros o más de diámetro. Estas tuberías están provistas de válvulas de desagüe en los puntos bajos, asimismo de ventosas o evacuadores de aire en los puntos altos para expulsar el aire y hacerlo penetrar. En estas tuberías no existen conexiones a domicilios. En las tuberías secundarias, estas son las que tienen 250 milímetros o 300 milímetros de diámetro. Se unen a las tuberías principales, en las cuales forman mallas o redes cerradas. La distancia que las separa una de otras es aproximadamente 1000 metros. A partir de estas tuberías se pueden hacer conexiones domiciliarias. Y por último están las tuberías locales, que son las más pequeñas de una red. Sin embargo, el diámetro de estas tuberías no puede ser inferior a 150 milímetros. Como lo indica su nombre, las tuberías locales solo alimentan algunas calles de la ciudad. El material de las tuberías. Los materiales que generalmente se utilizan suelen ser inoxidables y muy resistentes, ya que son capaces de resistir las condiciones del agua y tienen que resistir condiciones muy diversas, por ejemplo, altas temperaturas, suelos y bajas temperaturas. Por ejemplo, las tuberías que están hechas de polietileno y acero presentan alta resistencia y durabilidad y elasticidad. Estos materiales pueden ser utilizados en cualquier tipo de suelo, incluyendo zonas sísmicas, lo que es muy importante siendo Chile un país predominantemente sísmico. Mi nombre es Susan Villarreal y yo les voy a hablar sobre la velocidad del caudal. Bueno, las tuberías de distribución se diseñan generalmente de tal manera que la velocidad máxima de flujo no exceda los 3,5 metros por segundo, lo que permite evitar las pérdidas de carga sean excesivas y que las tuberías sean erosionadas. Con respecto a las velocidades menores, es preferentemente que estén entre orden de 1 a 1,5 metros por segundo. Y se puede mencionar que las velocidades nulas son las que causan la mala calidad del agua. Se puede mencionar que el golpe de ariete es causado por el cierre brusco de válvulas o por un mal funcionamiento de las bombas. El golpe de ariete es cuando el agua va a salir por el flujo de la llave y se toca con su restricción, entonces se devuelve por la cañería y choca con el caudal que venía saliendo. Entonces el choque se denomina golpe de ariete. Distribución de agua potable en la región de Atacama. La distribución de agua potable en la región de Atacama está atribuida a la empresa Agua Cheñar, la cual atiende a 85.000 clientes en 10 localidades distintas, las cuales son zona sur, zona centro y zona norte. La zona sur está formada por Vallenar, Freirina y Huasco. La zona centro, Copiapó, Tierra Amarilla y Caldera. Y la zona norte, Chañaral, El Salado, Diego de Magro e Inca de Oro.
Aguas Chañar es una sociedad anónima, cerrada e inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros, creada con el único objetivo exclusivo de construir y explotar los servicios públicos de producción y distribución de agua potable, recolección y disposición de agua servida. Fuente de abastecimiento de agua potable. El agua disponible en la región aportada fundamentalmente por dos fuentes, las napas subterráneas y el río Copiapó y Huasco, siendo preponderante el recurso de agua subterránea, ya que es la que sustenta el sistema de distribución de agua potable y también es utilizada para las actividades económicas, como la minería y la agricultura. Las fuentes de agua potable de la empresa Aguas Chañar son la cuenca del río Copiapó, que durante los últimos 30 años ha sido sobreexplotada y la cual se divide en 6 sectores hidrogeológicos. Es necesario mencionar que la región de Atacama se encuentra inmensamente en una grave crisis hídrica que amenaza constantemente el aseguramiento del agua potable para toda la población. Prueba de lo anterior es que los 20 pozos entregados en el año 2004 a la empresa Aguas Chañar tenían una estimación hacia el año 2016, pero estos pozos ya en el día de hoy ya se encuentran secos, por lo cual se le atribuyeron 18 nuevos pozos a la empresa y actualmente la compañía posee 15 pozos ubicados principalmente en el sector de Pedra Colgada, Vicuña, Nantoco, Placilla y Cerrillo, todo ello ubicado en la localidad de Copiapó y su alrededor. El sobreotorgamiento de los derechos de agua para diferentes usos y extracción ilegal provocó la crisis de la situación hídrica durante el año 2011. Se puede mencionar que en esta crisis del año 2011 fue cuando en Paipote se cortó el suministro de agua. Entonces se abasteció a la ciudadanía con agua potable. Mi nombre es Paula Poblete y yo voy a hablar sobre la entrega de agua potable en la ciudad. El suministro de agua a Aguas Chañar ha sufrido una serie de cambios en el sentido hidráulico del transporte de agua potable a través de tuberías. Es por eso que se pasa de un régimen de traslados de agua potable por gravedad a uno en que se hace necesaria la utilización de equipos modernos que son de impulsión y elevación de agua potable para así poder hacer llegar el agua hacia los hogares. En la actualidad, Aguas Chañar traslada aguas desde los pozos que tienen en Piedra Colgada. Este es uno de los más importantes, ya que es el primero de donde se comienza este proceso y este se encarga de hacer el proceso de floración y de cloración que permiten potabilizar el agua extraída. Luego se traslada desde este punto hacia la ciudad de Copiapó, que se encuentra una planta elevadora de agua potable que es Cancha Rayada. Esta entrega una capacidad más o menos de 480 litros por segundo. Para luego de hacer el proceso en esta planta, trasladar desde el sector de la ribera del río hasta una planta relevadora de menor tamaño que se llama la planta Boston y hacia un estanque que se encuentra en Rosario. Este estanque se encarga de abastecer de agua potable a la población El Palomar y Rosario. Por otro lado, el agua que no se dirige a dichas poblaciones sigue su camino hasta el principal recinto de agua potable en Copiapó, que es la planta Vicuña. Ahí el agua es transportada por la ribera del río hasta el callejón de Guadalmar. En este punto, el agua potable es trasladada hacia la planta osmosis inversa de Copiapó para abatir los parámetros excedidos de agua extraída desde el acuífero a los niveles que establece la norma chilena 409. Esta planta sirve para llevar los tenores de sulfato, los cloruros y los sólidos totales disueltos a los valores que especifica esta norma. El agua debe ser sometida a una desmineralización parcial para que después de ser desmineralizada pueda mezclarse con una parte de agua cruda y así poder cumplir 100% a la norma que nombré anteriormente. Estanque Manuel Rodríguez. Bueno, luego de que el agua sea desmineralizada, es trasladada al estanque Manuel Rodríguez, el cual es uno de los estanques que tiene mayor magnitud en Copiapó. Este estanque se encarga de abastecer a todo Copiapó de agua potable. Por ejemplo, como las poblaciones de Colina, de Pedro Longallo o Rosario. En el caso de Paipote y Tierra Amarilla, se
se abastece a estas poblaciones con el estanque de Cerro. Planta desaladora. Para mejorar el abastecimiento de agua potable en Copiapó se obtuvo un plan a largo plazo, el cual fue la planta desaladora. Este consiste en retirar agua del mar para meterla, para introducirla a un proceso de desalación de agua, lo cual ayudaría a Copiapó a que no dependa más de las napas subterráneas y pueda tener una mejor producción de agua potable para su región. Esta planta consiste de dos etapas. La primera etapa es llegar a la producción de 450 litros por segundo y la segunda etapa es llegar hasta los 900 litros por segundo. Este proyecto está planificado para realizarse a cabo del año 2017. Conclusión. En síntesis, podemos decir que la distribución de agua del sistema de agua potable hoy en día es de vital importancia. Los avances que se han realizado respecto a este tema son abismantes y el desarrollo humano en este momento no podría concebirse sin este, ni las personas podrían realizar actividades más sencillas en su vida cotidiana. Hola, ¿cómo estás? Te invito ahora a ver cómo funciona el servicio de acueducto y alcantarillado. Mira, este es un río. Mucho del agua que consumimos viene de los ríos. También viene de fuentes subterráneas o embalses, los cuales se alimentan gracias a las lluvias y en algunos casos también desde los ríos. ¿Sabías que a pesar de tener mucha agua en nuestro planeta, no toda la podemos usar para nuestro consumo? Ven te muestro. Este es nuestro planeta Tierra. Lo que está en azul es agua, pero la mayoría es agua salada y no la podemos consumir. Si comparamos el tamaño de nuestro planeta con la cantidad de agua dulce, entonces tendríamos que esta es la cantidad de agua dulce de la que disponemos. Pero la mayoría de esta agua está congelada en los polos, el polo norte y el polo sur. Pero volvamos a nuestra fuente de agua. Antes de que el agua llegue a nuestras casas, deberá pasar por un proceso. Ven y lo miramos. Estamos en la planta de tratamiento de agua de una de las empresas que nos prestan el servicio de acueducto. Es aquí donde el agua pasa por varios filtros para quitarle toda la tierra y las impurezas que tenga. También se le aplican sustancias o químicos que ayudan a purificar aún más el agua con el fin de que la puedas beber y usar para cocinar. Esto significa volverla potable. ¿Ya viste cómo el agua se vuelve potable? Ahora vamos a ver cómo emplearla. En nuestras casas usamos el agua para tomarla, para bañarnos, para descargar nuestros baños, para lavar la ropa, los platos, en fin. Recuerda cerrar la llave mientras cepillas tus dientes, te enjabonas o enjabonas los platos. Y nunca dejes una llave abierta. Por una parte, será menos el dinero que pagan tus papás por la factura del agua. Y además, contribuyes a conservarla para beneficio de todos. Ahora bien, ¿nunca te has preguntado qué pasa con el agua que se va por los sifones de tu casa? Miremos. El agua se va por el sifón y por una tubería llega hasta unos canales subterráneos, o sea, que están bajo la tierra. De allí llega hasta otros canales que la transportan desde las ciudades, los pueblos y las veredas hasta las plantas de tratamiento. Las aguas que llegan aquí se conocen como aguas negras, pues ese es su color debido a que han recogido una gran cantidad de sustancias y suciedad en nuestras casas y ciudades. De esta forma, hemos visto cuál es el ciclo que cumple el agua desde las fuentes naturales hasta tu casa y cómo vuelve a la naturaleza.
En todo esto participan las empresas de acueducto y alcantarillado. Además, estas empresas se encargan de ampliar las tuberías existentes con el fin de llevar el agua a más familias. Bueno, esto ha sido nuestro seminario, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.